Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche del Señor. Estamos aquí desde Lima, Ohio, para la gloria del Señor. Estaremos testificando en esta noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Melissa Cabán, pertenezco a la Iglesia de Avivamiento Refugio, aquí en Lima, Ohio. Nuestros pastores Roberto Colón y Estrella Bacenet, para la gloria del Señor, estamos aquí. El Señor nos trajo desde Massachusetts y estamos aquí, ¿verdad?, ayudando y trabajando en la obra del Señor. Y en esta noche, ¿verdad?, quiero dar las gracias a la pastora Norma por hacerme el acercamiento, la invitación, ¿verdad?, para testificar las cosas grandes que hace el Señor. Y cuando ella me habló, ¿verdad?, estábamos preguntándole al Señor qué quería que habláramos en esta noche, ¿verdad?, aparte del testimonio. Y me llegó a la mente la historia de Mefiboset. Y en esta hora, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón, y estaré compartiendo parte del testimonio de mi vida, ¿verdad? Y quiero que en esta noche abran sus corazones a lo que el Señor quiere ministrar. Verdaderamente que cuando Dios pone una palabra en el corazón es para ministrarnos a cada uno, ¿verdad? Es para glorificar su nombre. Y hay veces que aún el Señor nos dice, hay cosas que tengo que seguir tratando contigo. Hay veces que pensamos que ya el Señor ha completado todo, pero realmente estamos en un proceso de formación, y esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que Cristo venga, ¿verdad? Así que comparta este video, ¿verdad? Y ponga su copa boca arriba para que el Señor, ¿verdad?, deposite lo que Él tiene en esta hora para cada uno de ustedes. Así que vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8, ¿verdad? Pueden ir buscando en sus Biblias. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Y en esta hora, ¿verdad?, voy a comenzar haciendo una oración para que el Señor sea el que tome el control y que Él se glorifique como Él quiera hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora yo vengo ante tu presencia para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Traer tu palabra, Dios eterno, y obrar, Dios mío, a favor de tu pueblo. Yo te pido que tú hables, que tú ministres. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones. Tú conoces lo que necesitamos escuchar. Que esta palabra, Señor, traiga fortaleza, traiga, Dios mío, ánimo, Padre, que sanes heridas, que levantes, Señor, los brazos caídos, las rodillas paralizadas. En esta hora declaramos, Señor, tu poder y tu gloria en medio de tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero centrarme en el versículo 8, ¿verdad?, de esta historia. Muchos, ¿verdad?, conocemos lo que es la historia de David y Mefiboset, ¿verdad? Pero siempre el Señor trae algo nuevo para nuestras vidas. Y quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo 8, que dice: y él, inclinándose, refiriéndose a Mefiboset, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aleluya. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema: lo de Dios no es basura. Y, ¿verdad?, parece un tema ilógico o algo como que fuera de lo normal. Y me preguntarán por qué ese tema, ¿verdad? Y viendo la historia, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito de la historia de Mefiboset brevemente. Ustedes, ¿verdad?, los que tienen el conocimiento de la historia de Mefiboset, habla de cómo cuando hubo una amenaza a la casa de Saúl y Jonatán cuando ellos murieron, ¿verdad?, aquella criada se llevó a Mefiboset.
Y mientras iban huyendo, lamentablemente hubo un accidente, hubo algo que provocó que Mefiboset, ¿verdad?, fuese lisiado de sus 2 piernas. Y en ese transcurso, ¿verdad?, lo llevaron a Lodebar y allí estuvo por un tiempo. Y en esta hora, ¿verdad?, el Señor me ministraba y en la madrugada, porque tenía esta palabra en la mente. Yo decía, wow, Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué ese título? ¿Por qué lo de Dios no es basura? Y una de las cosas que Él me hablaba en lo personal es que muchas veces en nuestras vidas hay complejos, hay ataduras, hay cosas del pasado que no hemos podido soltar, que no hemos podido dejar. Y eso nos ha llevado a estar estancados en un lodebar espiritual. Y, ¿verdad?, quiero comenzar contándoles un poco de mi historia, ¿verdad? Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, yo soy la menor de 4 hermanos, soy la más pequeña de la casa, la querendona, como dicen por ahí. Y cuando mi mamá quedó embarazada, fue al médico y el médico le dijo, tengo malas noticias para usted. Lamentablemente, la única solución que tengo para decirle es que usted tiene que hacerse un aborto, porque en el transcurso de su embarazo y cuando vaya a dar a luz se puede morir usted, o se muere la niña o se mueren las dos. Para ese tiempo, ¿verdad?, pues mis papás le sirven al Señor y mi papá le dijo, usted está loco, yo la voy a llevar a otro lugar porque yo conozco un Dios poderoso que hace milagros. Y, ¿verdad?, mi mamá me dice que fue un embarazo un poco complicado. En la hora del parto, pues no se le hizo fácil. Cuando yo nací, tuvieron que ponerme 2 semanas en incubadora. Y yo digo, ¿verdad?, yo no sé qué es lo que el enemigo ve cuando Dios deposita algo o pone algo sobre una persona. No es que uno sea más especial que otro, sino que hay algo, un llamado, algo que el Señor deposita. Y yo entiendo que el enemigo, ¿verdad?, mi pensar, el enemigo ve esas cosas y trata desde el vientre de la madre, trata de dañar el propósito del Señor, ¿verdad? Yo tuve una infancia bastante saludable, bastante bien, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Hubo siempre sus necesidades, sus cosas, pero el enemigo siempre buscó la manera de dañar lo que Dios quería hacer. Por eso es que el título, lo de Dios no es basura. ¿Por qué? Porque hay veces que en nuestro pasado, en nuestra niñez, cargamos con muchas traumas, cargamos con muchas situaciones difíciles que tal vez nunca las hablamos, que tal vez nunca las expresamos, o que cuando tal vez las expresamos no nos creyeron o no nos apoyaron como pensábamos, pasamos desprecio, rechazo, siempre fuimos marginados o siempre fuimos señalados por una u otra razón, nunca fuimos comprendidos, pero era un propósito que Dios tenía, pero a la misma vez el enemigo se levanta para querer dañar tu vida. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo, cuando la gente comienza, y en este caso, ¿verdad?, mayormente los adultos, porque los niños son niños, pero cuando un desprecio viene de un adulto, cuando un rechazo viene de un adulto que se supone que tenga una cierta madurez, cuando no tienes el apoyo de una persona que sea de confianza para ti, el enemigo comienza a trabajar con la mente, a decirte nadie te ama, nadie te quiere, tú no sirves, eres una basura, quítate la vida, ¿para qué tú estás aquí? Si tú no sirves para nada, si tú no sirves, si tú no compones nada. Y el enemigo comienza, ¿verdad?, a trabajar en la mente, porque en la mente los pensamientos llegan al corazón. Y uno comienza a creer las mentiras del enemigo, porque al uno no tener ese apoyo o no tener esa persona, ¿verdad?, siendo niño, tal vez siendo joven, no tienes ese apoyo, tú te sientes solo, te sientes como que estás abandonado, ¿verdad? Y en mi caso, ¿verdad?, cuando a una corta edad, lamentablemente, pues pasé por lo que es
lo que, ¿verdad? Un trauma y porque fui, disculpen, molestada sexualmente y eso creó en mí miedo, inseguridades. Estuve más o menos un año hasta que el Señor, gracias a Dios, ¿verdad?, me sacó de ese daño que me estaban haciendo. Era el hijo de una amistad de la casa y yo me quedé callada. Nunca me atreví a decirle nada a mis papás, ¿verdad? Porque tenía miedo a la reacción, tenía miedo, ¿verdad? Y una noche, no sé por qué, escuché a mi papá llorando y él estaba contando un sueño a mi mamá que él había tenido, que a mí me habían secuestrado y habían abusado de mí, me habían quitado la vida. Y él le decía a mi mamá, si alguien le hace algo a Melissa, yo me voy preso. Yo no voy a responder. Al yo escuchar esas palabras dije, no, yo no puedo decirle nada porque yo no quiero que mi papá se vaya preso, yo quiero a mi papá conmigo. Y a una corta edad, ¿verdad? Estudiando la formación humana, el cerebro tiene la capacidad de hacerte creer que tú no pasaste por situaciones que realmente tú viviste. El cerebro lo lleva al subconsciente donde ahí está y tú piensas que nada pasó, que no sucedió nada, todo está bien. Pero, ¿verdad? Ahí está el subconsciente que siempre te va a acordar con una cosa u otra. Y desde esa corta edad yo tenía como algunos entre los 8 a 10 años de edad, todas las noches yo soñaba que a mí me secuestraban y abusaban de mí, pero no entendía que era el subconsciente que me estaba diciendo, tienes un trauma, hay algo que te sucedió. Y yo me seguía negando a creer lo que había sucedido. Y eso creó en mí un carácter fuerte, en el sentido de que yo me defendía, yo era grosera, malcriada a veces con mis papás, pero era por ese coraje que tenía dentro de mí, por no poder expresar lo que yo llevaba dentro, no poder expresar mi sentir. Yo creé un carácter que yo decía, antes de que a mí me hagan daño, yo voy a hacerle daño a las personas. Antes de que tú vengas a hacerme algo a mí, yo te lo voy a hacer a ti. Y eso creó en mí, yo creé unas paredes, unas barreras, yo no dejaba a nadie entrar, era bien rebelde, era bien malcriada y, ¿verdad? Y pasé una juventud así. Amaba las cosas del Señor, participaba en la iglesia, en los jóvenes, me gustaba todo eso, pero había un área de mi vida que yo no le estaba permitiendo al Señor sanar, porque era algo que yo decía, si soy sana, me van a pensar que soy una debilucha, que yo no me sé defender, que yo no puedo hacer las cosas. Y a los 18 años, estando en un culto de jóvenes, me recuerdo que aquel evangelista, que yo no sabía quién era, él no me conocía a mí tampoco, me llamó y comenzó Dios a ministrarme y me decía, si tan solo tú permitieras que yo sane lo más profundo del corazón, donde tú no permites que yo entre. Y hermano, cuando Dios me comenzó a ministrar, mis ojos fueron abiertos y yo vi una película de mi vida, todo lo que me sucedió. Y yo comencé a llorar. Y el Señor me hablaba y me decía, va a ser un proceso doloroso, pero yo voy a sanar toda herida, voy a quitar todo parcho y me voy a asegurar de que esa herida nunca más vuelva a abrir. Y a veces uno dice, Señor, ok, está bien, pero yo no sabía en lo que yo estaba entrando, ¿verdad? El proceso de sanidad, que a veces pensamos que es algo sencillo, pero realmente el proceso de sanidad es un poco doloroso, o decir doloroso, porque el Señor tiene que obrar por medio de su Espíritu Santo. Él es un doctor y, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una herida que se le ha infectado y es cuando uno va al médico, ellos tienen que raspar, tienen que limpiar esa herida y tienen que sacar toda la pudredumbre para dejar una piel más fresca y poder ponerle la medicina nueva y parcharlo para que comience a sanar.
Así hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. En nuestras heridas interiores, en nuestro corazón, Él tiene que comenzar a sanar esas heridas viejas, ese rencor, ese odio, ese trauma. Y entonces Él comienza con su amor, con su paciencia, a arrancar de nuestra vida, a arrancar de nuestro corazón las heridas, los daños que nos hicieron, las palabras negativas que nos hablaron, las marcas que hicieron, ¿verdad?, que aún como adultos a veces arrastramos en nuestra vida. Y Él tiene que sacar toda esa pudredumbre, tiene que limpiar todo ese pus espiritual, tiene que sanar toda esa herida, tiene que raspar bien para luego untar ese bálsamo. Y ese bálsamo cuando sella, sella para siempre. Y esa es la área donde a veces nosotros decimos, no, Señor, yo quiero que tú trates conmigo, pero hasta aquí. Eso, por favor, no lo toques. O esto no, yo no creo que yo soy capaz. Y realmente es cierto, nosotros mismos no somos capaces de permitir que Dios nos sane, de perdonar. No somos capaces, ¿verdad?, de ver un trauma o ver una herida del pasado como una bendición que puede ser para otras personas. Nosotros hablarle y decirle y ministrarle, yo pasé por esto y yo tuve una persona, yo tuve a alguien que se llama Jesús de Nazaret, que me sanó, que me levantó, que me restauró, que me dio un nombre nuevo, que me hizo una persona diferente. Y llevamos cargando equipajes de años, ¿verdad?, arrastrando cadenas de años de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra juventud, de lo que me hizo aquel, de lo que me hizo el otro, de lo que me hizo mami, de lo que me hizo papi, de lo que me hizo mi familia, de aquel que me dio la espalda cuando más lo necesitaba, y comenzamos a crear raíces de amargura y rencor. Y el Señor quiere tratar, ¿verdad? En estos tiempos, hermano, tenemos que permitirle al Señor que sane nuestro corazón. Cristo viene pronto. Esto es algo de vida o muerte. Estos parecen mensajes sencillos, parecen tal vez mensajes de motivarte. No, yo lo que te estoy diciendo es que tenemos que ser sanos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque si tú no eres sano en tu interior, en tu familia tú no vas a poder funcionar. En la iglesia no vas a poder funcionar a la plenitud donde Dios te quiere llevar. Si no somos sanos en nuestra alma y en nuestro interior, no vamos a alcanzar el propósito y mucho menos la salvación, que es lo más primordial en nuestra vida. Y cuando vamos a la historia de Mefiboset, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender una cosa, ¿verdad? Mefiboset fue llevado a ese lugar en Lodebar. Y algo que yo aprendí hoy que yo no había prestado atención es que Mefiboset tenía otro nombre. Mefiboset dice, ¿verdad?, en Primera de Crónicas, en el capítulo 8, versículo 34, y el capítulo 9, versículo 40, dice que él se llamaba Merib Baal. Y ese significado de Merib Baal tenía uno diferente a lo que significa Mefiboset. Ese Merib Baal significaba el que nació para vencer, el que nació para ser guerrero y el que nació con perspectivas. Y yo dije, ¿cómo es esto? O sea que Mefiboset, antes de llegar a Lodebar, tenía un nombre diferente. La Biblia no está registrando quién le cambió el nombre, si fue aquella criada que se lo llevó, si fue Sibas o si fue él mismo que se cambió el nombre por las circunstancias, por lo que estaba rodeándole en aquel tiempo. Él se presenta ante David y él dice, ¿por qué tú me estás haciendo un favor? ¿Por qué tú te estás interesando en mí? Si yo no sirvo, si yo no doy nada bueno, si yo no estoy haciendo nada, si yo no sirvo para nada. Tal vez en el pasado mi nombre decía que yo iba a ser un guerrero, que yo iba a ser alguien importante, que yo iba a ser alguien con propósito, pero después la situación cambió
drásticamente por un accidente, algo que ocurrió, algo en tu vida ocurrió, una sola cosa en tu vida que haya ocurrido, que te haya llevado a pensar que de la gloria que Dios quiere para ti, que ya tú no sirves, que ya tú no eres nadie, que ya tú no puedes alcanzar el propósito. Tal vez le fallaste al Señor, tal vez te apartaste de los caminos del Señor y el enemigo te está diciendo, ya tú no tienes propósito, ya Dios no va a hacer nada contigo, ya Dios no quiere nada contigo, ya tú perdiste todo lo que Dios había dado. No, yo te vengo a decir en esta noche que el Señor todavía tiene propósitos en tu vida, que el Señor todavía tiene esperanza para ti. Aquel que un día se llamó Meribbaal, que tenía un propósito, que había sido escogido para ser un guerrero, para ser un vencedor, ahora se encontraba en una situación de miseria. Ahora se encontraba en un lugar donde, ¿verdad? Como buscamos, ¿verdad? En la palabra y buscamos el significado de Lodebar, que significaba dolor, miseria, oscuridad, soledad, desesperanza. Un sitio donde el estado espiritual despojaba la fe de cualquiera. Yo no sé si ustedes han estado tal vez en un lugar, en una situación o en un ambiente donde es tan cargado, es tan pesado de depresión, de tristeza, que hay veces que eso como que quiere llegarte, ¿verdad? Porque yo me imagino, ¿verdad? Porque Lodebar era un lugar donde llegaban toda la gente rechazada, toda la gente que habían perdido todas sus pertenencias. Lodebar era un lugar donde llegaban todas las personas que estaban discapacitadas, que nadie los quería, que todos los rechazaban. Y entonces, cuando yo miro, yo digo, Señor, a veces yo hablo con el Señor y yo le digo, Señor, ¿por qué dentro de alguien en la familia tú escoges a uno? Y ese uno mayormente es la persona que aún la familia más desprecia, aún la familia es la más que señala. Estoy hablando familia carnal, no en lo espiritual. Siempre Dios escoge a uno que es el que todo el mundo rechaza, el que todo el mundo le pone un sello, el que todo el mundo dice, ese no va a echar para adelante, ese no sirve, ese no va a componer nada en la vida. Y tú, como dice tu palabra, tú lo escoges para avergonzar a aquellos que se pueden creer más que otros. Y a veces uno dice, Señor, de entre todos, ¿por qué me escogiste a mí? Porque es que el Señor ve lo más profundo del interior del ser humano. El Señor conoce, Él nos formó, Él nos creó. Y esta noche, ¿verdad? Dios te está diciendo, lo mío no es basura. Tú no eres basura, tú no eres cualquier cosa. Tal vez el enemigo te ha querido hacer pensar que tú no sirves, que tú constantemente le fallas al Señor, que tú constantemente estás, ¿verdad?, decepcionando al Señor, pero somos humanos, Dios conoce nuestra humanidad. No es una justificación para pecar, que quede claro, ¿verdad? Vamos a aclarar, pero tenemos que entender que nuestro pasado no determina el presente y el futuro de Dios. Nuestro pasado no determina lo que vamos a hacer. Simplemente si seguimos cargando nuestras heridas, si seguimos cargando nuestro dolor, si seguimos cargando rencor, odio en nuestro corazón, lamentablemente nuestro pasado va a seguir siendo nuestro presente y nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Mefiboset seguía viviendo en el pasado. A él no lo mandó a llamar cualquier persona, lo llamó el rey David. El rey David no tenía por qué llamarlo. Al contrario, se registra en los tiempos cuando uno estudia que cuando un rey nuevo se posicionaba y quedaba tal vez alguien de la familia de los reyes anteriores, ellos lo que hacían era que los eliminaban, los sacaban del medio para que no quedara heredero. Pero David tenía una promesa que él le había hecho a su amigo Jonatán. Y él estaba honrando esa promesa. No por cumplir, lo hizo con amor. Dios no te está llamando por cumplir, porque nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Él no nos necesita. Él nos llama por su amor y su gracia, por su misericordia.
Y a ti no te está llamando cualquier persona. A ti hoy en esta noche cualquiera no te está diciendo, yo tengo un propósito contigo. No te llames más basura. No digas que ya tú no sirves. No digas que tú no puedes. No digas que tú no lo vas a lograr. No digas que tú no lo vas a alcanzar. Porque quien te está llamando es el Rey, el que está alto sobre todo, que cuando Él habla todo el mundo tiene que callar, que cuando Él dice la gente no se puede levantar. El hombre podrá decir lo que quiera, el hombre podrá decir que tú no tienes llamado, que tú no tienes ministerio, que tú no eres una mujer ni un hombre de Dios, que tú no sabes lo que estás haciendo, que tú eres esto, que eres lo otro, pero aquí quien determina es Jehová, Dios de los ejércitos, y Dios hace como Él quiere. Lamentablemente muchos líderes, mucha gente en las congregaciones se ha acostumbrado a encajonar a Dios, que Dios tiene que hacerlo de una manera. No, Dios hace las cosas como Él quiere. Dios hace las cosas como Él desea, como le salen de su corazón, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es Dios aquí en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y a Él, ¿quién lo cuestiona? A Él, ¿quién le dice algo? Si Dios lo quiere hacer así, es así y se acabó. El hombre podrá hablar y continuar hablando, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Dios use la manera que Dios lo tenga que usar, así será. No hay nadie que pueda decirle, y eso lo aprendí en estos 40 días de ayuno cuando estábamos cerrando esos últimos 3 días. La hermana Jackie Tapia, la pastora Jackie Tapia, dijo algo que a mí me voló la cabeza, porque ella decía, yo estoy acostumbrada a reprender los demonios, yo estoy acostumbrada a enfrentarme a Satanás, a enfrentarme, a reprenderlos, a echarlos fuera, pero cuando es Dios que está obrando, ¿quién reprende a Dios? ¿Quién echa fuera a Dios? Y yo dije, santo, poderoso Dios. Yo decía, Señor amado, y ella volvió y lo repitió, ella decía, Señor, ¿quién te reprende a ti cuando tú dices que vas a hacer algo? ¿Quién te echa fuera a ti cuando tú dices que tú vas a hacer algo? Y yo decía, wow, Señor, verdaderamente que nosotros tenemos que vivir como Dios quiere y aceptar la voluntad de Dios, aunque no nos guste, sea para nuestras vidas o sea para otras personas. Porque a veces levantamos nuestra voz y nuestra opinión, y eso no es lo que el Señor quiere. Y en esta noche, ¿verdad? Dios quiere decirte esa palabra que dijo Mefiboset, ¿quién soy yo? Yo soy un perro muerto, ¿verdad? Él estaba viendo su problema, él estaba viendo su ¿cómo le puedo decir? Él estaba viendo lo que lo estaba limitando, sus limitaciones. Él estaba viendo, yo soy lisiado, yo no valgo nada, pero él tenía un título. Él no solamente era Mefiboset, él tenía un título de príncipe. Y David como tal quería tratar a Mefiboset como el príncipe que él era. Dios mío, Dios te está tratando como la princesa y el príncipe que tú eres. Eres hija y hijo de un rey. Tú no eres cualquier cosa. No permitas que el enemigo te siga poniendo en la mente, te siga poniendo en el corazón que tú no vales nada cuando fuiste comprado a precio de sangre, cuando fuiste un sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que te tocaba ese lugar a ti y a mí, pero Él tomó nuestro lugar. Somos hijos e hijas de un rey. Y cuando yo miraba y yo decía, wow, Señor, este hombre tenía el nombre de Merit Baal, que era nacido para vencer, nacido para ser un guerrero, nacido para tener una perspectiva, un propósito. Pero en el transcurso de su vida, un suceso cambió todo. Pensaba él. Y a veces nosotros vemos que el tiempo pasa, que los años pasan y no se cumple lo que el Señor ha dicho en nuestras vidas. Vemos cómo el tiempo pasa y todo lo que Dios está hablando no se ha cumplido. Pero yo no sé qué edad tenía Mefiboset cuando el rey David lo mandó a llamar. Yo no sé qué edad tenía, pero había un propósito, había un plan que se iba a cumplir no importando quién estuviese en el reinado. A Dios sea la gloria, poderoso Dios, que ese plan, que aquel que lo llamaron,
que ahora su nombre significado el que esparce vergüenza. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Hay personas que viven avergonzados de su pasado. Hay personas que viven avergonzados de las decisiones que tomaron. Hay personas que viven en vergüenza. ¿Por qué? Porque tal vez las decisiones, las formas en que hicieron las cosas no salieron como ellos querían. Tal vez llevan vergüenza porque decepcioné a mami, decepcioné a papi, decepcioné a este, al otro. Pero ¿sabes qué? Hay cosas en nuestras vidas que aunque tomemos las decisiones, si las ponemos en las manos del Señor, si pasamos el proceso de sanidad, si pasamos la consecuencia, el Señor lo va a utilizar para gloria de su nombre, para que tú puedas testificarle a otros, yo hice esto, yo tal vez tomé esta decisión, no fue la mejor, pero lo que el enemigo quiso hacer para destrucción, Dios lo utilizó para bendición, no solamente para mí, sino para los que están a mi alrededor. Y yo quiero testificarte en esta noche que mi proceso de sanación comenzó cuando tenía yo 18 años. Yo no sabía en lo que yo me había metido, pero ya estaba metida ahí. Yo les testifico, hermano, que cuando yo empecé el proceso, antes, mira lo que es el cerebro, que yo veía a la persona y yo hablaba con la persona como si nada hubiese pasado. Y cuando yo empecé el proceso de sanidad, yo simplemente ver a la persona, mis piernas me fallaban, yo me caía y comenzó mi sistema como nervioso a dañarse, a tal punto que pasaba cualquier situación difícil y yo comenzaba a devolver una cosa incontrolable y era algo que yo no podía pasar malos ratos, yo no podía pasar coraje, yo no podía pasar sustos, cualquier situación tensa, mi estómago me fallaba y yo comenzaba a devolver. Y comencé un proceso de sanidad. Y el Señor comenzó a sanarme. Hasta que yo en un culto estuve aproximadamente casi un año en ese proceso de sanidad. Pero mis papás aún no lo sabían. Yo no le había comentado a mis papás. Y yo llegué a un servicio, me acuerdo que estaba toda en Puerto Rico y estábamos en un servicio de AJEC. Y yo llegué al lugar y mi estómago me quería fallar por una situación que sucedió. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, tú me hablas a mí que tú quieres utilizarme y que tú quieres hacer cosas grandes. ¿Cómo es posible que tú me utilices si mis nervios me traicionan? Y mira la condición. Yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir con una ansiedad que me haga devolver, que me ponga mal. Yo no puedo. Esto no es algo. Esto no viene de ti. Y yo le dije, yo necesito que tú hagas una intervención y que tú sanes mi vida, que tú rompas toda cadena. Y el Señor así lo hizo. Esa noche yo salí diferente de aquel servicio para gloria del Señor. Y nunca más mis nervios me traicionaron. Pero, ¿verdad? El enemigo dice, ok, no pude utilizar eso para dañarla, pero voy a seguir utilizando otras cosas, ¿verdad? El enemigo me había puesto mucho complejo con la forma en que yo me veía físicamente. El enemigo me había puesto mucho complejo de que a mí no me dejaban salir, no me dejaban hacer nada, ¿verdad? Mis papás eran bien estrictos y por dos veces yo intenté quitarme la vida y le doy gracias al Señor. Le doy gloria y honra al Señor que Él no lo permitió, porque hoy no estuviese en este lugar. Y esa no es la solución. Pero en el desespero, cuando uno está en un proceso de sanidad, de sanación, cuando tú te ves en un lugar que te sientes que estás en una oscuridad, que estás en un laberinto y no hay salida, que tú no puedes salir y estás encajonado en el mismo lugar, Dios te está diciendo, yo tengo un plan contigo, yo te estoy mandando a llamar, yo te estoy mandando a buscar, porque yo te quiero posicionar en el lugar, al lado, ahí en la mesa conmigo, comiendo con el Rey. Yo quiero que tú comas de mi mesa, de mis bendiciones, pero tenemos que pasar un proceso de sanidad. No llames basura lo que ya Dios limpió, pero hay todavía proceso. Y por la madrugada yo le decía, Señor, ¿por qué ese tema? Y el Señor me dijo,
porque hay cosas que faltan sanar en mi pueblo. Y me dijo, ¿acaso tú no tienes complejos con tus dientes? Y yo dije, ¿cómo? Y parecerá algo sencillo. Y sí, hermano, yo tengo que decirlo. Y yo dije, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, tú puedes identificarte. Tú tienes complejo con tus dientes. No es algo que yo tengo que sanar, que tú tengas que aprender a amarte como tú estás, como tú eres. Si yo te amo como tú estás, ¿por qué tú no puedes amarte como tú estás? Y yo dije, santo Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué Dios tiene que revelarnos esas cosas? Porque el enemigo nos pone el complejo y comienza a trabajar en nuestra mente y a decir, tú no eres bonita, tú eres fea, mira esos dientes. Y a veces yo no me daba cuenta y a veces yo veía algún video y yo decía, ay, tan bonitos los dientes de esa muchacha. Y yo no entendía que yo tenía complejo. Y yo dije, Señor, quítame todo complejo. Y le dije, y si tú quieres, sana mi dentadura, arregla mi dentadura, porque tú tienes el poder para hacerlo, pero no permitas que yo deje una puerta abierta para que el enemigo dañe mi mente y mi corazón y utilice eso para jugar con mis emociones. Porque a veces no nos damos cuenta cómo Satanás utiliza nuestras emociones para dañar el propósito del Señor, para atrasar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y a veces parece algo sencillo, pero cuando realmente le permitimos a Dios ver en nuestro interior, que nos haga ver y que nos revele, el Señor se glorifica y te hace entender. Y yo decía, wow, Señor, verdaderamente tú eres Dios poderoso, verdaderamente tú realmente nos conoces más que nosotros mismos. Porque a veces nosotros pensamos, no, yo estoy bien, a mí no me... Pero realmente Dios conoce lo que está en el corazón, lo que nos hiere, lo que nos hace sentir mal, lo que nos hace sentir inseguros, lo que nos hace sentir incómodos. ¿Por qué? Porque son cosas que el enemigo utiliza. Cuando yo estaba en ese proceso de sanidad, ¿verdad? Pasar por un proceso donde un niño es molestado sexualmente, eso te rompieron tu inocencia, te hacen madurar antes de tiempo, vives tu vida a la expectativa de que todo el mundo te va a hacer daño, vives a la expectativa de que te tienes que defender porque, como dije anteriormente, tú piensas que todos los que están alrededor tuyo te van a dañar, tú piensas que todo el mundo te va a hacer algo, te va a herir, te va a marcar. Y eso comienza a crear dudas, inseguridades, miedos. No puedes tomar decisiones porque no sabes si te va a ir bien, si no te va a ir bien. Y eso es algo que afecta toda tu vida. Y a veces arrastramos con un pasado y el Señor diciéndonos, si yo lo que quiero es sanarte, si yo lo que quiero es levantarte, yo lo que quiero es que eso que te sucedió, yo crear un testimonio para gloria de mi nombre. Pero vivimos a veces aferrados con lo que me sucedió, con lo que me pasó, con que aquel me hizo daño, yo no lo puedo perdonar. Hay personas que han muerto, que le hicieron daño y todavía hoy día ellos llevan ese rencor en el corazón. Tienen que perdonar y uno tiene que aprender a perdonarse uno mismo para después poder perdonar a otro. Y aunque la persona haya fallecido, uno le entrega eso, Señor, mira, la persona ya no está aquí, pero yo todavía estoy aquí, yo perdono. Porque el perdón trae liberación, el perdón trae paz, el perdón trae libertad de la mente y del corazón. Eso afecta, ¿verdad? Como dice nuestra hermana María, afecta a nuestra vida. Es una forma horrible. Y yo tengo que testificarles que para mí fue bien difícil cuando Dios comenzó a tratar en mi vida, ¿verdad? Pues ya estaba adulta, casada, y Dios comenzó a decirme, tienes que hablar con tus papás, tienes que decirle a tus papás lo que sucedió, tienes que contarle, es parte del testimonio, yo quiero usarlo para mi gloria, yo quiero que mujeres, jóvenes, niños, escuchen tu testimonio y entiendan que yo soy capaz de sanar, de levantar, de restaurar. Y yo
como que ignoraba, porque para mí era tan difícil yo ¿verdad?, contarle a mis papás lo que había sucedido. Y tengo que testificarle que en el 2017 fue cuando yo hablé con mis papás. Y yo creo que dentro del proceso de sanidad que el Señor estaba haciendo en mi vida, eso fue lo más difícil para mí. Fue lo más difícil porque yo decía, Señor, yo no quiero que caiga un espíritu de culpabilidad sobre ellos. Yo sé, mis papás me cuidaban, mis papás estaban al pendiente, ¿verdad? Y fue bien doloroso. Y ese día yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, ya para ese tiempo vivía en Massachusetts y viajamos a Puerto Rico. Fue antes del huracán María. Fue precisamente para agosto. Yo le dije a mi esposo, llévate los nenes y váyase en todo el día. Y yo necesito hoy hablar con mis papás. Pero era una lucha, hermano. Yo estuve 2 días con náuseas. Bueno, mi estómago estaba malo, bien nerviosa. Y yo le dije, Señor, tú me trajiste aquí, dame la fuerza. Y yo le senté a mi mamá y a mi papá y les expliqué, le dije, yo necesito hablar algo con ustedes, vamos a orar. Hicimos una oración y verdaderamente el Señor es tan bueno porque Él me dio versículo por versículo en la Biblia el plan, el propósito. Yo le dije, yo no quiero que ustedes se sientan culpables, ¿verdad? El enemigo quiso destruir mi vida. Y yo le dije, por eso tal vez ustedes no entendían por qué yo fui tan rebelde, por qué a veces yo les contestaba, era malcriada con ustedes, pero era por esta situación, aunque no justifica, ¿verdad? Pero era la forma de yo sacar algo de mí. Y, ¿verdad? Oramos, lloramos, porque hay que decirlo, lloramos, pero el Señor sanó. Y para la gloria del Señor puedo testificar con libertad porque mis papás lo saben, ¿verdad? Y los amo, mami y papi, los amo mucho. Pero eso era algo que el Señor me decía, yo no quiero que ellos se enteren por boca ajena, yo quiero que se enteren por ti primero, antes de que yo te ponga a testificar. Porque, ¿verdad? Dios es sabio en todas las cosas, como Él las hace. Y yo pensando, cuando tal vez fueron a decirle a Mefiboset, el rey te está llamando, yo entiendo que él, como registra la palabra, tuvo temor. Tal vez pensó, me va a llamar para matarme. ¿Para qué me está llamando? Para burlarse de mí, para avergonzarme, para hacerme ver mi condición. Y a veces eso es lo que pensamos, ¿verdad? Hemos estado tan acostumbrados a que la gente a nuestro alrededor, familia, amistades, compañeros de trabajo, aún lamentablemente dentro de las iglesias, lo podemos ver, como a veces hay favoritismo, como a veces hay desprecio, como a veces marginan a ciertas personas. Y para Dios no hace excepción de personas. Por eso Dios dice, yo voy a escoger de lo vil y de lo que la gente menosprecia para avergonzar al sabio, ¿verdad? Y a veces no hemos acostumbrado a pasar tantas situaciones difíciles, a que hemos vivido y hemos tenido un testimonio fuerte en el sentido de todo lo malo, malas experiencias, que no podemos ver cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. No podemos aceptar o asimilar que Dios es grande y que Dios puede hacer un cambio completo. O sea, cuando Dios viene a nuestras vidas, Dios no viene para señalar nuestro pasado como hace el enemigo. Dios no viene para decir, te lo dije, mira lo que hiciste. No, Dios con su amor, con su paciencia, así nos corrige. Sí tenemos que pasar unas consecuencias, pero así mismo Él nos va sanando, nos va restaurando. La Biblia registra que Él dejó 99 ovejas para buscar a una que estaba herida. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que, no importando tu condición, mi condición, Él nos sigue amando, nos sigue levantando, nos sigue fortaleciendo, nos sigue diciendo, no te preocupes,
Sal de tu lodebar, sal de tu tristeza, sal de la depresión, sal de la raíz de amargura, sal de la falta de perdón, sal del pasado. Yo quiero hacer algo nuevo. Y a veces no nos damos cuenta que arrastramos a nuestra familia, arrastramos al esposo, a los hijos, arrastramos a todo lo que están a nuestro alrededor porque no somos capaces de permitirle al Señor sanar las heridas. Yo te tengo que decir, como anteriormente lo dije, sí, va a doler, el proceso duele, porque no hay herida que no te duela. Cuando tú te das un raspazo, cuando te cortas, eso te duele, te hace ver que eres humano, te hace ver que eres sensible. Eso es lo que Dios quiere hacer, a sensibilizar tu corazón. La Biblia dice, si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios está diciéndote hoy, permíteme entrar en lo más profundo del corazón. No le digas al Señor como si fuese un buffet. Esto sí, esto no. Esto te lo puedes llevar, esto déjamelo aquí por si acaso. No, con Dios no hay por si acaso. Con Dios es todo o nada. Con Dios es permítele entrar al corazón, sanarlo por completo. Si el más beneficiado somos tú y yo. Cuando Dios hace una obra perfecta, cuando Dios hace una obra en nuestras vidas, los más beneficiados somos nosotros. Y a veces decimos, si yo lo hubiese sabido antes, yo le hubiese permitido al Señor hacer esto hace tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Yo hace unos años atrás mi niña pasó por un proceso de bullying en la escuela y ella no había dicho nada, ¿verdad? Y yo me senté, yo hablé con ella, yo le dije, ¿sabes qué? A veces esos niños que hacen bullying, uno no sabe lo que está pasando en la casa, uno no sabe lo que ellos viven, las necesidades que pasen, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el hogar? Yo le dije, tienes que perdonar. Y le dije, tienes que seguir ayudando. Tienes que perdonar de corazón. Yo sé que no es fácil, pero pídele a Dios que te ayude a perdonar. Porque al final la más beneficiada vas a ser tú. Y ella me decía, mami, pero no es fácil. Yo digo, claro que no es fácil. Por eso es que nosotros le pedimos ayuda a Dios. Por eso es que nosotros le decimos, Dios, ayúdame. Porque yo no puedo. Y eso a veces es lo que espera el Señor, que nosotros reconozcamos que no somos capaces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en ti. O sea que en medio de la debilidad tuya y mía, el Señor es el que se va a glorificar. En medio del que tú digas, yo no puedo, pero si tú me ayudas, yo sé que yo lo puedo lograr. Él dice, pues dale, vamos para adelante. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo único que nosotros tenemos que decirle al Señor, yo voy a empezar este proceso contigo. Agárrame de la mano y no me dejes ir. Lo único que yo te pido es que tú me des fuerzas para yo vencer hasta el final. Lo que el Señor te está diciendo hoy. Yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero devolverte aquel nombre donde significaba que tú eras un vencedor, que tú eras una vencedora, que tú eres un guerrero, que tú eres una guerrera, que yo te hice con un propósito, que yo te hice para vencer todas las obras del enemigo, por encima del pasado. Tienes que irte por encima de tu pasado. Tienes que soltar las maletas, tienes que soltar el pasado. Hace poco el Señor me permitió traer un mensaje donde el título era Es tiempo de dejar ir. Y Dios me puso que agarrara un bulto de los nenes de la escuela y metiera muchas piedras y ese bulto pesaba. Y después agarrar una maleta y ponerle bloques dentro. ¿Por qué? Porque cuando llevamos carga de más, eso causa cansancio. Eso causa un peso que tú tienes. El esforzarte a arrastrar algo del pasado, eso trae agotamiento mental, agotamiento espiritual, eso trae agotamiento emocional. Crea un estanque donde las personas no pueden crecer en el Señor. No vas a poder crecer ni en lo espiritual, ni en lo personal, ni en lo profesional. ¿Por qué? Porque llevamos una carga adicional. Estamos poniendo un esfuerzo que no es necesario. Porque la Biblia dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Nosotros tenemos que aprender a que ya nosotros no vivimos en lo de bar.
Ya nosotros no vivimos en esa miseria, en ese dolor, en esa tristeza, en esa depresión. Permítele al Señor que rompa las cadenas, que rompa toda ligadura al pasado, toda atadura, que tú puedas decirle, yo tengo que perdonar, pero déjame perdonarme a mí misma. Dile en esta noche, yo voy a perdonarme a mí misma por mis decisiones del pasado, por todo lo que yo pasé, por el daño que me hice guardando rencor, por el daño que me hice guardándole odio a aquella persona que me hirió, que no me hirió, aquel que se levantó contra mi ministerio, aquel que se levantó contra mi vida, aquel que se atrevió a hacer y decir y dañar mi testimonio. Sabes que el Señor tiene todo y él pasará factura y él pasará y llamará cuenta al que hizo daño, pero no te hagas daño tú. No vivas con tu pasado, no vivas haciéndote daño tú mismo, tú misma, porque no puedes perdonar, porque no puedes, ¿verdad? Decir hasta hoy, se acabó, hasta hoy. Dile, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, restáurame, que cuando yo comience este proceso de sanidad, yo pueda aguantar hasta el final para poder ser sano, para poder ser sana, completa y totalmente. Porque una de las cosas que el Señor me dijo, tienes que perdonar. Y yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y solamente yo empecé a decir, yo perdono, yo lo perdono, Señor. Y cuando Dios me llevó al pasaje en la Biblia que decía, si tú no sabes perdonar, no esperes, o sea, lo estoy parafraseando, si tú no puedes perdonar, no esperes que Dios te perdone. Lamentablemente, that's not how it works, así no es que funciona. You know, a veces queremos, well, God, please forgive me, but we can't forgive the neighbor. No podemos perdonar al hermano que levantó una calumnia. No podemos perdonar al hermano que te hizo un desprecio. No podemos perdonar al pastor que te hirió. No podemos perdonar al pastor que te avergonzó, que te hizo el daño más grande, que te humilló. No podemos. Pero queremos que Dios nos perdone. Y una de las cosas que Dios me enseñaba a mí, me decía, hace años atrás, Él me decía, a veces pedimos, le decimos, Señor, mira aquel que me hizo, mira aquel que me dañó, mira aquel que me falló, mira aquel, y Él me decía, ¿y cuántas veces tú no has fallado a alguien? ¿Cuántas veces tú no has ofendido a alguien? ¿Cuántas veces tú no has dejado a alguien o no le has hecho algo a alguien? Y yo dije, porque es que cuando el Señor nos confronta, Él desnuda nuestra alma. Él desnuda lo que somos, porque a veces queremos pretender ser algo que no somos y lamentablemente Dios no viene con pretensiones. Dios quiere realidad. Dios quiere que nosotros seamos reales, que seamos verdaderos, que sepamos reconocer si yo lo hice mal, si yo dañé, sí. Perdóname, Señor, y que también aprendamos a pedir perdón a la persona. Si ya la persona no quiere perdonarnos, ya eso no tiene nada que ver, pero que lo hagamos de corazón, que no lo hagamos con hipocresía, que no lo hagamos por cumplir, que no lo hagamos porque pues tengo que hacerlo. No, esto tiene que salir del corazón, porque al tú hacer eso, el Señor hace una obra en ti tan grande y eso demuestra que tú tienes un carácter firme, que tú estás creciendo, que estás madurando, que estás cambiando. ¿Ves? ¿Y quién fue nuestro mejor ejemplo en la Biblia? Jesús. Jesús. Sus propios hermanos no creyeron en el ministerio. Vino a los judíos y los mismos judíos los rechazaron. O sea, a veces venimos a los caminos del Señor o para los que hemos nacido y hemos sido criados en el Evangelio, pensamos que nosotros no vamos a sufrir lo que sufrió Jesús. Pero si el Hijo de Dios lo sufrió, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros no pasemos por las pruebas, por las dificultades, por el rechazo y por todo lo que tengamos que pasar? Hace poco alguien que amo mucho me envió una foto y decía, y tuve que llorar, porque a veces preguntamos tanto, Señor, pero ¿por qué tanta prueba, tanta lucha, tanta cosa? Y
aquello decía, si tú no estás dispuesto a ser menospreciado, malinterpretado, si no estás dispuesto a ser rechazado, entonces no puedes llamarte hijo de Dios. No puedes decir que tú quieres servir al Señor, porque para los que sirven al Señor vienen muchas bendiciones, pero también tenemos que entender que junto con la bendición vamos a recibir rechazo, vamos a recibir desprecio. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios te llama, Dios cambia. Tal vez muchos te han menospreciado y te han catalogado que eres la oveja negra de la casa, que eres lo peor, que eres la persona que no sirve, que no compusiste nada en tu vida. Pero eso es para lo que el hombre ve en lo humano, en lo material, aquí en lo físico, pero Dios ve algo en lo espiritual que nadie puede comprender. Hay veces que mucha gente te podrá decir, Dios mío, tú tienes un potencial tan grande, tú tienes un talento, y a veces uno mismo no puede ver esas cosas. ¿Por qué? Porque uno lo hace con amor para el Señor. Hay tanta gente que a veces me han dicho, wow, tú tienes un potencial, y yo digo, Señor, ¿qué es lo que ellos ven en mí? Que yo no veo. Porque es algo en lo espiritual que a veces nosotros mismos no podemos entender. Y se levanta el enemigo y el que se deja usar lamentablemente pasa, ¿verdad? Como le pasaba a Mefiboset. Mefiboset quería seguir viviendo en la miseria, estando en la mesa del rey, y el Señor dice, basta ya, si yo quiero levantarte, si yo quiero darte algo nuevo, si te estoy posicionando, te estoy poniendo en el lugar que hace tiempo te correspondía estar. No atrases más lo que Dios quiere hacer en tu vida. No sigas deteniendo, como Dios me dijo a mí un día, tú no estás esperando por mí, yo estoy esperando por ti. ¿Qué más tú quieres? Hasta que Dios lamentablemente tuvo que utilizar la enfermedad para enquebrantar mi vida y comenzaron a darme diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo seguía aguantando el llamado, aguantando lo que Dios quería hacer, y me dijo, voy a poner el dedo pequeño sobre ti y te voy a quebrantar. Y yo he sabido estar en cama 3 días sin poder levantarme. ¿Por qué? Son consecuencias, pero fui capaz de decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no te voy a pedir que tú me sanes, te voy a pedir que me ayudes a pasar mis consecuencias y mi proceso. Y en medio de él tú te glorificarás. Si tú quieres sanarme, gloria sea al Señor, pero yo no te voy a pedir que me sanes por algo que yo misma me busqué por desobediente. Pero necesitamos salir de nuestro lodevar espiritual, necesitamos salir también de esa zona de confort, necesitamos salir de ese lugar que el enemigo nos ha querido tener encajonado y detenido y estancado. A veces miramos y uno dice, wow, tantos años que han pasado y el Señor esperando, yo quiero usarte. Yo quiero que tú ministres, yo quiero que tú des tu testimonio, yo quiero que tú hables de lo que yo he hecho en tu vida. Y a veces nos comparamos. ¿Sabes qué, hermano? Dios utiliza a cada persona conforme al llamado y al propósito. Nosotros no podemos vivir a la sombra del evangelista, del pastor, de aquel persona reconocida. No. Dile, Señor, tú tienes lo mío, levántame para gloria de tu nombre. No queramos vivir a la sombra de nadie, menospreciando lo que Dios ha hecho, menospreciando el testimonio. Sí, hay personas que tienen un testimonio terrible, que cuando uno lo escucha, uno dice verdaderamente, wow, Señor, ¿cómo tú has hecho eso tan grande? Pero ese es el testimonio de esa persona. Pero tal vez lo que tú estés viviendo, lo que tú viviste en tu pasado, tal vez no es una cosa para ti grande, pero para alguien que escuche tu testimonio va a decir, yo me siento identificada, yo me siento identificado. ¿Por qué? Porque lo que tú pasaste yo también lo viví. Y a veces menospreciamos, a veces no queremos hablar del pasado. Tenemos líderes, personas diciendo, no testifiques de cómo tú viviste en tu pasado, no hagas. ¿Cómo es posible si Dios necesita que aquel que fue adicto testifique de dónde Dios lo sacó? Aquella persona que tal vez
¿verdad? Fue una prostituta, tiene que testificar, no hay que dar detalles, pero tiene que decir de dónde Dios lo sacó. Porque hay gente que dicen, yo soy demasiado de malo, yo soy demasiada de mala, Dios nunca me va a perdonar, Dios nunca me va a salvar si yo soy un ser humano que no valgo nada. Y cuando escuchan testimonios de cómo Dios ha sacado de lo más vil, de lo más menospreciado, dicen, si lo hizo con él, si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. No detengas el propósito de Dios en tu vida por quedarte en lo de bar, por pensar que estás lisiado o lisiada espiritualmente, por pensar que ya tu llamado, tu propósito murió en lo de bar. No, no, no. El Rey te está mandando a llamar, siéntate a la mesa, yo te voy a convidar, yo te voy a alimentar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar el trato que tú necesitas. Yo te voy a dar las herramientas, te voy a poner para que los que estén alrededor tuyo vean que yo soy Dios poderoso, que yo soy el que levanto, que yo soy el que posiciono, que yo soy el que digo y se hace, para que los que hablaron de ti digan, wow, esto es un hombre, una mujer de Dios. Para los que un día te señalaron y dijeron, tú no vas a hacer nada para Dios, sí, Dios, no voy a hacer nada para ti, pero para Dios voy a ser grande, para Dios voy a ser poderoso en su nombre, voy a hacer cosas grandes, mayores de las que Jesús hizo, porque lo dice la palabra y yo lo creo, yo lo recibo y yo lo anhelo en mi vida. Aleluya. ¿Cómo es posible que todavía sigamos pensando y creyéndole al enemigo y a aquellos que dan voces diciendo, ya tú no sirves, ya tú no vas a hacer nada, tu ministerio se estancó? Hay personas que tal vez Dios los llamó y estuvieron pastoreando o estuvieron evangelizando, pero llega un momento donde Dios te da un tiempo de proceso. ¿Para qué? Para llegar al otro nivel. Y hay gente que señala y dice, mira que él abrió una iglesia y se quedó, mira que ella empezó a predicar y ya no se escucha nada, pero no saben en la intimidad, no saben el propósito, la preparación que Dios está haciendo, no saben lo que Dios está formando en esa persona. Pero ¿sabes qué? Mientras ellos estén allí señalando, mientras ellos estén diciendo, mientras ellos estén hablando, tú métete en el secreto, tú sigue buscando la presencia de Dios. No permita que lo que está a tu alrededor destruya lo que Dios está haciendo contigo. Tú sigue buscándolo, tú sigue obedeciendo en el silencio, en el silencio, en el silencio, calladito. Recibe, aguanta presión, que cuando Dios abra y cuando Dios te exponga y cuando Dios haga lo que Él tiene que hacer, esos mismos que hablaron van a hacer, no lo que tú vas a decirle, mira ahora ¿qué van a decir? No, tú vas a ser quien le vas a dar la mano, tú vas a ser el que los vas a ayudar, tú vas a ser el que los vas a capacitar, tú vas a ser el que le vas a decir, no te preocupes, yo estoy contigo, no te preocupes, ¿qué tú necesitas? Vamos a ayudarte, vamos a orar, vamos a levantar tu ministerio, vamos a ayudarte a crecer. ¿Por qué? Porque eso es madurez. Eso se llama madurez, eso se llama que tú tienes un carácter en Cristo. Esto no se trata de quién crece más o quién crece menos, o quién hace más o quién hace menos. Esto se trata de tener el carácter de Cristo. Y dentro del carácter de Cristo es saber perdonar, es saber olvidar. Es que, ¿verdad? Nosotros tenemos una tendencia, ya yo sé que son las 10, pero vamos, ya mismo casi termino. Pero nosotros tenemos una tendencia, y esto yo hablaba con mi esposo ayer, y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos algo que está muy mal. Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque nosotros pasamos un proceso y nosotros decimos con una persona u otra, ¿verdad? Y nosotros decimos, tú sabes, yo perdono y todo, pero yo me cuido. Yo tengo un poquito de cuidado y, ¿verdad? Mantengo mi distancia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estamos mal. Estamos mal, sí duelen las traiciones, sí duelen los procesos, claro que sí, claro, yo no puedo decir que no va a doler, que el menos que tú pensabas te traicionó, el menos que tú pensabas, wow, levantó una calumnia o ya no es el mismo contigo, cuando comían a la misma mesa. Pero ¿sabes qué? Yo le dije a mi esposo una pregunta, ¿verdad? No sé, cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios dice eso. Dios dice, pues Melissa me falló, yo la perdoné, pero pues
yo voy a mantener mi distancia con ella porque pues no es lo mismo y uno pues tiene, yo como Dios me tengo que cuidar de Melissa. Yo le dije, Dios es así. Ay, Dios es así que no sabe, mantiene una distancia con nosotros. Porque el Dios que yo conozco, Él nos perdona, Él lo olvida, lo echa en el fondo del mar y nos dice, no te preocupes, yo tengo otra cosita contigo, vamos a hacer esto. No te preocupes. Se atrasó el plan, pero yo voy a seguir. O sea, tenemos que entender, hermano, nosotros no podemos vivir de esas cosas que se aprovecha el enemigo para traer división, para traer separación, para dejar de unir. ¿Por qué? Porque no sabemos, decimos que perdonamos, pero realmente no lo estamos haciendo. Cuando Jesús nos enseñó a perdonar de tal manera que en la Biblia está registrado que estando crucificado en aquella cruz bajo el dolor que estaba, miró con compasión y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Teniendo a dos ladrones en el lado que uno se burlaba y al otro le dijo, por favor, acuérdate de mí. Y su amor y su misericordia fue tan grande que le dijo, no te preocupes que hoy mismo, hoy mismo vas a estar conmigo. O sea, ¿cómo nosotros no podemos aprender a perdonar? ¿Cómo nosotros no podemos? O sea, nosotros tenemos que perdonar al estilo de Jesús. Esto no es al estilo mío porque pues lo que me enseñaron, esto no es al estilo mío porque es lo que yo aprendí por las experiencias vividas. O sea, tú me la hiciste hoy, yo te perdono, sigue siendo mi hermano en Cristo, pero tú por tu lado, yo por el mío. No, hermano, realmente tenemos que aprender que nosotros tenemos que perdonar y es de corazón. Y quiere decir que si aquel te dio una pescosa en la cara, tú lo perdonas y si te da otra pescosa, tú lo perdonas. Y tú sigues ayudando. Yo tengo una mamá ella es mi tía, pero yo le digo mami, porque Dios me la regaló como mi mamá. Tengo dos madres. Dios me hizo ese regalo. Y esa mujer, miren hermano, yo aprendí tanto con ella, porque en una ocasión tuvo una persona que la insultó, bueno, la puso por el piso. ¿Qué no le dijo esa persona? Y mi mamá, tranquilita, no le contestó nada, se fue a orar y al otro día le tocan la puerta. Fueron donde mi mamá y le digo, señora Aida, tengo una emergencia, usted me puede prestar el carro, me puede llevar a tal sitio. ¿Y qué hizo mi mamá? Mi mamá le dijo, tú vienes ahora. Después que tú me insultaste ayer, después que tú me dijiste peja muerta y tú vienes, no, mira a ver quién te ayuda. Mi mamá con humildad, tranquila, ni siquiera le mencionó lo que había pasado el día anterior. Le dijo, ¿qué tú necesitas, mamita? ¿Tú me puedes llevar al hospital que pasó esto y esto? Claro que sí. Mejor no le puedo prestar el carro porque lo necesito, pero te puedo llevar. Y cuando termine, si me necesitas, yo voy y te busco. Calladita, no dijo nada. Ese mismo día la persona vino y le pidió perdón llorando a mi mamá. Le dijo, por favor, perdóneme. ¿Y sabe qué pasó? Que esa persona no era cristiana y por ese ejemplo que mi mamá le dio, vino a los caminos del Señor. Por eso es que yo le decía, Señor, yo quisiera tener una tercera parte. Cuando era más joven, ¿verdad? Todavía estoy joven. Pero yo le decía, yo quisiera hacer un tercio de lo que es mi mamá, porque yo le decía, mami, ¿por qué tú no le dijiste? ¿Por qué tú no le hablaste? ¿Por qué tú no le insultaste? Y ella decía, porque para mí el testimonio es más importante. Agradar a Dios es más importante. Y yo no voy a manchar el evangelio. Y yo con ganas de meterle, y yo con ganas de decirle 2 o 3, y yo con ganas de tirarle con una piedra, meterle con un palo. Y ella me enseñaba con su mansedumbre, con su calma, con su templanza. Tranquila, que esto lo tiene Dios en control. Y en esta noche, Dios te está diciendo, lo de Dios, lo mío, no es basura.
No es basura, no importa el proceso que tú hayas pasado, los errores que hayas cometido, las experiencias que tú hayas vivido. Eso no determina que tú no sirves para Dios. Eso no determina que tú no vas a hacer nada para Dios. Eso determina que si Dios quiere llamarte y levantarte, Él lo va a hacer. Por encima de tu pasado, por encima de quien sea, Dios va a hacer lo que Él ha determinado hacer. Mefiboset pensó que él iba a estar toda su vida en Lodebar y que allí iba a morir. Y que allí iba a quedar su vida. Siendo un príncipe, porque él era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. ¿Verdad? En el tiempo de los reyes se suponía que quien era el que iba a ser rey era él. Pero en el pasado habían unos requerimientos y eso, pues no voy a entrar ahora en eso. Pero ya él mismo se había desechado. Ya él se había acostumbrado a vivir con su incapacidad, con aquello que lo detenía, con aquello que no le permitía alcanzar la posición que él se supone que tenía. ¿Hasta cuándo tú vas a cargar con tu pasado? ¿Hasta cuándo tú vas a utilizar tu pasado para detener tu propio llamado? ¿Hasta cuándo? Permítele al Señor que entre en tu corazón, que sane tus heridas. A veces aún trabajando para la obra del Señor, a veces aún haciendo lo que el Señor nos ha llamado, estamos cargando con heridas. Estamos cargando con dolor, con raíces de amarguras, con cuestionamientos, aún hacia Dios. ¿Por qué tú permitiste? ¿Por qué tú dejaste que esto me sucediera? ¿Por qué yo tuve que pasar por este proceso? Yo le decía eso al Señor. ¿Por qué tú permitiste que yo a tan corta edad? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y Dios me dijo, no me preguntes más por qué, sino para qué. Y ahí me explicó que lo que Satanás utiliza para dañar, Dios lo utiliza para bendecir. A Él sea la gloria. Y lo que el pasado de Mefiboset, aquel accidente que tuvo que lo dejó lisiado, aquel accidente que Mefiboset pensaba que ya él no tenía futuro, que su futuro era estar en aquel lugar de miseria, de dolor, de tristeza, donde ya no había esperanza, donde ya no había fe, donde allí no se buscaba de Dios. Allí la gente vivía, yo me imagino en ese lugar toda la gente día y noche quejándose de su problema, de su condición, de lo que le pasó, de por qué llegaron a aquel lugar, ¿verdad? Son pensamientos míos, ¿verdad? Porque si dice que ese lugar era un lugar de miseria, de tristeza, de oscuridad, de dolor, yo me imagino que eso era 24/7 la gente quejándose, hablando de su depresión, de su tristeza. Hasta que un día Dios dijo, se acabó Mefiboset, ahora voy a entrar yo. Ahora voy a hacer yo. Y eso es lo que te está diciendo el Señor en esta noche. Se acabó tu pasado. Se acabó lo que querías seguir arrastrando. Se acabó. Ahora voy a hacer yo. Pero para Dios hacer, tú tienes que permitir. Tú tienes que dejarle al Señor entrar en tu vida. Que Él pueda sanar tu corazón. Que Él pueda sanar esa herida. Tal vez lo que tú perdiste en tu pasado, tal vez lo que sufriste en tu pasado, Dios te va a recompensar aún más. Te va a dar doble bendición. Dios te va a decir, no te preocupes. Busca la historia de Job. Job en un día perdió todo. Pasó por su proceso, se mantuvo firme. Perdonó, porque Dios le dijo, tienes que perdonar a tus amigos, tienes que perdonar a los que te señalaron, los que te juzgaron, los que no entendían el proceso por el cual yo te estaba haciendo pasar. Porque los amigos le dijeron, eso te pasó porque estás en pecado, eso te pasó por esto te pasó por lo otro. No entendieron,
Porque hay gente que aún estando en la iglesia no entienden lo espiritual, no entienden el propósito de Dios. Y en vez de estar hablando y criticando, no doblan rodillas y le dicen, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, restáuralo, levántalo, guíalo, dirígelo, muéstrale. Rompe cadenas, haz lo que tú tengas que hacer. Porque estamos más prestos a juzgar y a señalar antes de levantar al caído. Se nos olvida que hoy estamos arriba y que Dios nos cuide y nos guarde, pero mañana podemos estar abajo. ¿Y quién nos va a levantar a nosotros? Dios siempre está presto. Dios siempre está dispuesto. Gloria sea al Señor. Perdón. Pero tenemos que entender, tenemos que comprender. Esto es un llamado que el Señor está haciendo a la conciencia, a la mente, al corazón. Suéltalo de bar y ven y siéntate a la mesa. No digas que ya eres un perro muerto, no digas que ya tú no tienes propósito, no digas que ya yo no voy a hacer nada en tu vida, no digas más, déjame hacer, porque nos llenamos diciendo yo creo que ya mi ministerio no, lo que Dios habló ya no se va a cumplir, lo que Dios dijo ya yo no lo veo. No lo estás viendo tú, pero todavía en los planes del Señor está. No lo estás viendo tú, pero en los planes de Dios, dice, tiene fecha de cuándo va a ocurrir. Pero permítele al Señor, permítele a Dios sanar tu corazón. Que, como decía, ¿verdad? El nombre de Mefiboset que dice esparce vergüenza. Ya no eres más vergüenza. Cuando David llamó a Mefiboset, que él llegó al palacio, ya su vergüenza había sido quitada. Ya su vida, lo que lo hacía estar en aquella condición, tal vez sí continuaba siendo lisiado, pero aquella condición de miseria, al él ser llevado a la casa del rey, aquella vergüenza fue quitada. Aquella vergüenza fue quitada. ¿Por qué? Porque le devolvieron su lugar. Le devolvieron sus posesiones 2 veces más de lo que le había sido quitado. Y eso es lo que Dios quiere decirte. Yo te voy a devolver aún 3, 4, 5 veces más lo que te fue quitado. Llega a la casa del rey, siéntate a la mesa, recibe el pan de vida del rey, recibe la restauración del rey, recibe el amor del rey, para que tú puedas ver la bendición que hay para tu vida. Yo les testifico, hermanos, antes yo no podía hablar de lo que me había sucedido cuando yo fui pequeña porque yo lloraba. Hermano, yo veía una noticia de algún niño que había sido abusado o algo y eso a mí me creaba una rabia que yo agarraba las paredes y le daba puños y puños y puños a las puertas porque yo sabía el dolor de aquel niño, de aquella niña. Yo sabía lo que aquel niño, aquella niña estaban pasando. Por eso es que la gente, yo me puedo identificar con las jóvenes, con las mujeres que han pasado esto, que no han podido expresar, que no han podido hablar, que llevan años con un secreto en su silencio, cargando con una marca que le hicieron en su niñez, con una marca que hicieron sobre su vida. Y hoy yo no me enojo, causa tristeza y le digo, Señor, sana el corazón, ten misericordia, que tenga un encuentro contigo. Porque yo sé que el Dios que me sanó el alma, el corazón, el Dios que me restauró, es capaz de restaurarlos a ellos también. Es capaz de levantar a aquel que algún día se sintió que ya no, su vida no tenía sentido. Y hoy, para la gloria del Señor, puedo testificar que el Señor está haciendo grandes cosas en mi vida, en mi familia, en mis hijos, para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Entre, como uno dice, entre tropiezos, entre luchas, entre pruebas, pero el Señor ha estado ahí. Y yo le doy gracias a Dios por su amor. Así que, ¿verdad? Hermano, sobre nuestras vidas hay que quitar ese espíritu de culpabilidad, ese señalamiento que el enemigo constantemente tiene sobre nuestras vidas.
¿verdad? Queriendo señalar el pasado, queriéndonos hacer pasar vergüenza de nuestro pasado, cuando Dios dice que ya ese nombre le fue quitado, su vergüenza ya no existía más. Ahora la gente lo tenía que mirar con admiración, lo tenían que mirar como alguien de la realeza, porque él andaba con el rey, él andaba con alguien de alto nivel. Ya Mefiboset no estaba en aquel lugar de miseria, ya él estaba en un lugar donde la gente reconoció que él ya estaba posicionado en un lugar mejor. Y Dios te dice, yo te quiero posicionar en un lugar mejor. Yo quiero llevarte de tu Lodebar, yo quiero llevarte a tu propósito. Yo quiero posicionarte como mi princesa, como mi príncipe. Yo tengo grandes planes contigo, yo quiero hacer grandes cosas en tu vida, pero hay áreas en la vida, en el interior del ser humano que tienen que ser restauradas por Dios. Cuando Dios restaura algo es porque algo se rompió, algo se dañó, algo se quebró, algo fue dañado, algo fue sacado de la formación que tenía antes. Y Dios con su amor y su misericordia, Él comienza a darle forma nuevamente. No como estaba antes, sino algo mejor. Permite que el Señor restaure. Permite que el Señor te levante. Y que puedas dar testimonio de que Dios es un Dios poderoso y que para Él no hay nada imposible. Así que recuerda que lo de Dios no es basura, lo de Dios tiene propósito, lo de Dios tiene un plan perfecto. Tú y yo tenemos un propósito y un plan perfecto que ya Dios ha determinado. Así que mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche, ¿verdad? Si hay alguien que desea la oración, pueden ponerlo ahí en el chat, vamos a estar orando. Si hay alguien que desea reconciliar su vida con el Señor, ¿verdad? Que pongan ahí, yo necesito que Dios me dé fuerza para comenzar el proceso de sanidad, para nosotros estar orando por ustedes, ¿verdad? Y recuerden que la mejor ayuda la tenemos del Señor. Dios cuando tiene que curar una herida, aunque tiene que echarnos alcohol, como uno dice, pero Él sana. Y Él, mientras te va sanando, te va dando amor, te da cuidado, te da protección y te da una enseñanza del por qué el proceso. Te da una enseñanza por qué la prueba, por qué la lucha. Y cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos el plan y el propósito, entendemos lo que Dios está haciendo. Así que vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle al Señor que nos cubra, ¿verdad? Que esta palabra, ¿verdad?, quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando llegue ese momento de esa lucha, de esa batalla, nos acordemos que lo de Dios no es basura, lo de Dios es perfecto, que tú tienes un plan, que tú tienes un propósito en el Señor y que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia. Yo te agradezco, Señor, porque tú me has permitido poner esta palabra delante de tu pueblo, Señor amado. Yo te pido que en esta hora, Señor, así como tú exaltaste a Mefiboset, así como tú obraste en su vida, que así tú puedas obrar en cada una de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, que te podamos permitir entrar en esas áreas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en esas áreas que necesitan ser restauradas, en esas áreas que necesitan ser sanadas. Padre amado, ahora mismo yo envío el poder de tu Espíritu Santo a la distancia, allí donde estén escuchando, que ellos puedan sentir un toque especial de tu Espíritu, que ellos puedan sentir tu abrigo, tu abrazo, tu amor, que ellos puedan entender que tú les amas, que tú quieres levantar, que tú quieres sanar, que tú quieres romper cadenas, que tú quieres restaurar, Señor, lo que se ha perdido. Padre amado, yo te pido que en este proceso que ellos van a comenzar, que tú comiences, Señor, que tú fortalezcas, que tú los ayudes, que seas tú dándole, Dios mío, la ayuda, que seas tú, Dios mío, dándole la dirección, que ellos no suelten tu mano, Padre
Padre, que ellos entiendan que este proceso lo tiene que comenzar y culminarlo, y cuando lleguen al final van a entender lo glorioso, lo poderoso que es ser sanado por ti en nuestro interior, Señor. Yo echo fuera todo plan del enemigo, toda tristeza, todo sufrimiento, toda enfermedad, todo dolor, todo espíritu de culpa, toda falta de perdón. Señor amado, yo te pido que tú lo eches fuera en el nombre poderoso de Jesús, que ellos puedan soltar su pasado, que ellos puedan soltar sus cargas, que ellos puedan, Dios mío, depositarlas en tus manos y decir: hasta hoy, ya me cansé de cargar con mi dolor, de cargar con mis señalamientos, de cargar con mi pasado, con mis heridas, con mis traumas. Señor, hasta hoy lo entrego en tus manos. Restaura, sana, levanta y glorifícate de una manera poderosa y especial en cada una de las vidas que están escuchándolo hoy, que tal vez lo escucharán en el futuro, Padre, que tú les hables, que tú les ministres de una manera especial. Gracias te doy por este privilegio, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor amado. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde de manera especial. Gracias a la pastora Norma una vez más, y que el Señor los bendiga de una manera poderosa y sigan hacia adelante, que el Señor cumplirá su propósito en cada una de sus vidas. Dios les bendiga.